Muy bien, hermanos, vamos a continuar ya con este segundo tiempo de predicación de la palabra de Dios, hermanos. El tema que predicábamos en la mañana es enfrentemos el Jordán, enfrentemos el Jordán. Y hoy en la tarde, hermanos, estaremos viendo la segunda parte de este tema de predicación, hermanos, que continuó, hermanos, después de que los levitas llegaron y se pusieron firmes en medio del río Jordán, que es ahora lo que continúa en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente, cuando éste conquista aquello que Dios le tiene ya preparado del otro lado del Jordán. Hermanos, sabemos de antemano la historia. Muere, hermanos, Moisés, y como su sucesor, hermanos, queda Josué. Hermanos, ya cuando Josué toma, hermanos, totalmente el liderazgo, vayan conmigo rápidamente al libro de Josué capítulo 3, hermanos. Josué capítulo número 3, hermanos. Vemos aquí, hermanos, claramente qué fue lo que pasó. Sabemos que en el capítulo 1 hay una instrucción directa por parte de Dios hacia Josué, y le dice Dios a Josué: mira, esfuérzate y sé valiente. Vas a meditar en mi ley de día y de noche, y no te vas a apartar de ella ni a diestra ni a siniestra. Vas a procurar ponerla por obra y vas a guardarla en tu corazón, porque cuando hagas tú esto, vas a prosperar en todo lo que hagas. Ok, Josué dijo: está bien, Señor, adelante. Si tú vas conmigo, yo voy. Pero llega un momento, hermanos, en que Josué, hermanos, se va a preparar para la conquista. Moisés, hermanos, hizo un portentoso milagro, hermanos, cuando el mar rojo, hermanos, se abrió. Toda la nación de Israel pudo ver ese milagro, ese hecho portentoso. Ahora Josué tendría que reafirmar lo que Dios haría en su vida como el futuro líder de esa nación, hermanos. Ahora ya Josué no le tocaría abrir, ¿verdad?, el mar rojo, sino pasar en seco el río Jordán, hermanos. El río Jordán, hermanos, para nosotros como cristianos representa un paso de fe, representa aquella prueba, representa aquel lugar donde nosotros vamos a tener que enfrentar para conquistar lo que está más adelante. Hermano, yo no sé cómo se llame su río Jordán. Yo no sé si su río Jordán se llama alcoholismo, si su río Jordán se llama depravación, si su río Jordán se llama chismografía, si su río Jordán se llama violencia, si su río Jordán se llama pereza, si su río se llama como se llame. Yo no sé. Pero déjeme decirle algo: usted como sacerdote, como los levitas, tendrá que pasar ese Jordán si usted quiere conquistar esa tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida que iban a conquistar, hermanos? Canaán. La ciudad, hermanos, aquella nación donde fluye o donde fluía la leche y la miel. Pero no nada más estaba Canaán, hermanos. Había algo más interesante también. Lo que estaba ahí más interesante, hermanos, es que antes de conquistar Canaán, hermanos, toda esa región, toda esa zona, la primera ciudad que tendrían que confrontar era Jericó, hermanos. Los muros, la muralla de Jericó, y ahorita vamos a estar viendo acerca de esto, hermanos. Mire lo que dice Josué capítulo 3, esto fue lo que hicieron primeramente para llegar y poner los levitas su pie en seco, hermanos, en medio del Jordán. Dice aquí el paso del Jordán, capítulo 3, versículo 1. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel. ¿Quién se levantó primero y de mañana? Josué, hermanos, el líder. Y no se levantó a lavarse los dientes, ¿verdad? No se levantó a estirarse, va a decir: ay, qué bonito descansé. No, hermanos, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Josué se levantó muy de mañana, hermanos, porque él se levantó para buscar la presencia de Dios para su vida, hermanos. Y por si fuera poco, hermanos, no nada más el líder, el guía, sino también todo el pueblo. Si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, hermanos, yo le decía: hermanos, seamos sinceros. Nosotros, hermanos, no hemos podido conquistar aquellas áreas espirituales. No nos hemos podido hacer acreedores de muchas bendiciones
por falta de buscar la presencia de Dios, hermanos. Cuando usted y yo, hermanos, muy de mañana, hermanos, buscamos la presencia de Dios en oración por medio de su palabra, porque ese es otro punto, estamos diciéndole a Dios: Señor, ¿qué más sigue? Señor, ¿cómo voy a avanzar a ese río Jordán? Señor, ¿cómo voy a ponerme en tus manos? Señor, ¿qué quieres hacer tú en mi vida? Dice después la Escritura, hermanos, dice después la Escritura lo siguiente, versículo 5, dice así: y Josué dijo al pueblo: santificaos, limpiaos, apártense de todo lo malo, de la iniquidad, del pecado, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Leíamos Juan 17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Era lo que decíamos, hermanos, en la mañana. Vuelvo a repetirles, Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, la palabra santificación quiere decir apartarnos de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y yo les decía, hermanos, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita saliendo de aquí? Con nuestros ojos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar con nuestros ojos? Miren, hermanos, yo quedé totalmente espantado con lo que vi hoy. Solamente pude estar alrededor de media hora máximo, hermanos, en lo que me hacía digestión lo que comí, porque ni siquiera me hizo digestión. Me acuerdo, hermanos, que cuando yo era niño todavía yo podía salir. Yo fui con mi padre muchas veces al béisbol, hermanos. Pero ahora entré, hermanos, y lo que es un deporte sano, lo que fomenta salud, ahora parece todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que se fomenta ahora en ese lugar? Pues tienen un lugar abierto, con permiso, es precisamente el alcoholismo. Y qué paradójico es esto, hermanos, porque vemos deportistas y de este lado vemos a aquellos que quieren ser deportistas, ¿verdad? Todos con gracielas. Qué irónico es esto, hermanos. ¿Con qué contaminamos nuestros ojos, hermanos? ¿Con qué contaminamos nuestros oídos? ¿Con qué contaminamos nuestros pies, nuestras manos? Lo más hermoso de lo que acabamos de leer aquí, dice la Escritura: santificaos, apártense, porque Jehová hará mañana. Dios nos está dando una oportunidad para conquistar mañana. No nos está diciendo hoy, sino mañana. Podemos, hermanos, comenzar a santificar nuestras vidas en la palabra de Dios, hermanos. Seamos honestos, hermanos, con nosotros mismos y delante de Dios. Usted no me tiene que responder a esto, pero seamos honestos, hermanos, y sinceros. ¿Cuántas veces en la semana, en esta semana, hermanos, tomamos la palabra de Dios y meditamos en ella, hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos? Sinceramente, hermanos, ¿cuántas veces? No me lo diga. ¿Cómo puedo yo confrontar, hermanos, al pecado, la maldad, si yo no me santifico en la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que dice, hermanos? Y yo se lo decía en la mañana, ¿qué es lo que dice el Salmo 1, hermanos? Salmo número 1, hermanos. Ustedes lo han escuchado perfectamente. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Después dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre, hermanos, que anda en la voluntad de Dios y santifica su vida a través de la palabra de Dios, será prosperado, hermanos. Será prosperado. El principio del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es lo que dijo Salomón, hermanos, en Eclesiastés, en el último capítulo, hermanos. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El guardar la palabra de Dios, hermanos, nos va a traer bendiciones. ¿Por qué Josué pudo ponerse y pasar primeramente
los levitas ponerse firmes en medio del Jordán y Josué junto con el pueblo pasar. ¿Por qué lo pudieron hacer, hermanos? Por lo que dice aquí el versículo número, fíjense bien, versículo número 8 y 9, es lo que dice aquí. Dice así: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Ahí está. ¿Por qué pudieron pasar el río en seco? ¿Por qué los levitas pudieron estar firmes en medio del Jordán? Hermanos, porque escucharon las palabras de Jehová. Hermanos, muchas veces nosotros no podemos tomar decisiones. Yo he estado hablando con mi esposa muy seriamente acerca de esto que queremos hacer, hermanos. Yo le digo, ¿sabes qué, esposa? Tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios mucha dirección con lo que queremos hacer, si realmente es de Dios el que nosotros nos movamos de aquí. No nos están pidiendo nada, hermanos. No nos están exigiendo nada, hermanos. Pero es una sabia decisión, hermanos, el que nosotros en algún momento dado, hermanos, querramos, hermanos, el bien para la iglesia también. Si nosotros no buscamos la voluntad de Dios para nuestras vidas por medio de su palabra, hermanos, vamos a cometer muchos errores. ¿Y sabe qué, hermanos? A veces es bueno cometer errores. La Biblia nos habla de que muchas personas cometieron errores, hermanos, y de esos errores aprendieron. Uno de ellos fue el rey David, hermanos. Usted puede leer el Salmo número 51, ahí se va a dar cuenta, Salmo 51. Dice claramente, hermanos, lo que pasó con el rey David. Dice aquí como título: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Aquí vemos, hermanos. Pero lo que voy, hermanos, es el escuchar las palabras de Dios nos va a hacer que actuemos de una manera correcta y podamos conquistar aquello que Dios ya tiene preparado para nuestras vidas. Hermanos, como segunda parte solamente quiero decirles lo siguiente. Vayan conmigo a Josué capítulo 6, hermanos. Perdón, Josué capítulo 4, versículos número 20 al 24. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero un siervo de Dios? Buscar a Dios muy de mañana, buscar su presencia. Número 2, santificar su vida. Número 3, escuchar la palabra de Dios. Número 4, hermanos. Número 4, fíjese lo que tiene que hacer un siervo de Dios. Una iglesia agradecida con Dios después de atravesar aquel Jordán, después de atravesar aquel río impetuoso, hermanos. Dice así: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hermanos, el cuarto punto que debe de hacer un hijo de Dios después de enfrentarse a su Jordán, hermanos, es ser un hijo de Dios. Escúchelo bien, hermano: ser un hijo de Dios agradecido. Ya pasó, hermanos, la prueba, ya pasó la tribulación, ya vimos la mano de Dios, cómo actuó con poder en nuestras vidas, se hicieron milagros. Ahora, ¿qué sigue? Detenernos, hermanos, por un tiempo, por un momento, y demostrar ante Dios gratitud, hermanos. Demostrar ante Dios gratitud. Hermanos, muchos de nosotros no mostramos gratitud delante de Dios. Cuando comienza Dios a bendecirnos, cuando comienza Dios a prosperarnos, cuando comienza a haber algo favorable en nuestras vidas,
lo menos que hacemos es agradecerle a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Se nos olvida muy rápido, hermanos. ¿Saben qué fue lo que hizo Dios? Para que no se les olvidara. Cuando los levitas, hermanos, estuvieron en medio del Jordán, hermanos, que las aguas se detuvieron en un montón, hermanos, y ellos estuvieron firmes en seco. Dice la Escritura que Dios, hermanos, ahí en el capítulo 4 dio una orden. En el versículo 1, 4:1, escuchen, dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Versículo número 9, dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. ¿Qué es lo que hicieron, hermanos? 2 memoriales. Uno fuera del Jordán, al otro lado del río, y uno en medio del río. Hermanos míos, ahí les va. ¿Están listos? ¿Estamos listos, iglesia? Ahí les va. Hermanos, seamos sinceros. ¿Cuánto tiempo tiene usted y un servidor que no tenemos devocionales como familia? Altares familiares. Que de repente usted llame a su esposa, llame a su esposo, llame a sus hijos, se sienten en la mesa, abran una parte de la Biblia, entonen un himno, entonen un canto, lean la palabra de Dios, den gracias a Dios y digan: Señor, gracias por lo que tú hiciste en este día. ¿Ya ven por qué no podemos conquistar, hermanos? Porque no hemos sido agradecidos con Dios. Dios nos quiere dar más, hermanos. Dios nos quiere dar más y más y más y más y más, pero no somos agradecidos. Ok, Señor, ya me levanté muy de mañana, muy temprano, ya te busqué, ya me santifiqué, ya escuché tu palabra, ya leí lo que tú quieres para mi vida. ¿Pero qué creen? Nos falta gratitud. ¿Será, hermanos, que a Dios le guste que nosotros le demos gracias por lo que Él hace en nuestras vidas? ¿Qué se siente como papás cuando nuestros hijos nos dicen: papá, gracias? ¿Qué se siente? O cuando nos dicen nuestros hijos: me gustó, papá, lo que me regalaste. Ay, qué rica está la comida, mamá. Qué rica te quedó. ¿Cómo nos sentimos como papás? ¿No nos sentimos contentos? ¿No nos sentimos felices, orgullosos, con ganas de quererles dar siempre a ellos lo mejor y lo mejor y lo mejor? ¿Será lo mismo en el caso de Dios, hermanos? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que cuando un hijo de Dios es agradecido con Dios, hermanos, Dios está dispuesto a darnos más, a darnos más, a darnos más y a darnos más. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese, hermano. Cuando ya conquistamos, ahora sí, y somos agradecidos con Dios, hermanos, cuando somos de una manera directa, hermanos, agradecidos con Dios, hay algo que va a suceder. Ahora sí, vamos a estar listos para poder conquistar algo más, algo aún mayor. ¿Qué decía, hermanos, el proverbista? Vayan conmigo, por favor, a Proverbios. Capítulo número 30, hermanos. Dice así: dos cosas, versículo 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie
y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Una persona equilibrada, hermanos. Una persona íntegra. Una persona que sabe que si obtiene más de lo que debe, se va a olvidar de Dios. Y sabe que si no busca de Dios y comienza a obtener por parte de Dios cosas, ¿verdad, hermanos? Que yo creo que nunca Dios nos va a dar cosas que nos perjudiquen, hermanos. Dios es un Dios grande, hermanos. Dios siempre nos va a dar cosas buenas. Pero aquí el proverbista estaba diciendo, ¿sabes qué, Señor? No me dejes de bendecir, porque si tú me dejas de bendecir, entonces me voy a olvidar también de ti. Hermanos míos, fíjense lo que dice el versículo 11 también. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hermanos míos, hay generación que maldice a su padre. Ustedes sabían, hermanos, que después de que murió Josué, se levantó una generación, hermanos, que no conoció a Dios. Porque fue una generación, hermanos, que no se les enseñó tampoco gratitud, hermanos. Por cierto, hermanos, enseñémosles a nuestros hijos a dar gracias. Si llegan unos colores, ¿verdad? Un lápiz, por ahí una gomita, ¿verdad? Algo, hermanos, un plato lleno de frijoles, hermanos, que aprendan a dar gracias. Que entienda de dónde vienen las cosas, hermanos. Que de Dios emanan todas las cosas. Ni no es porque las merezcamos, hermanos, porque usted y yo no nos merecemos nada, hermanos. Usted y yo nos merecíamos el infierno, amén. Pero por la gracia de Cristo, hermanos, hoy somos lo que somos sus hijos, somos hijos de Dios. Simplemente, y por ese hecho. Mire, hermano, con esto quiero concluir. Vaya conmigo allá a Josué, por favor, rápidamente. Primer punto, busco a Dios muy de mañana. Busco su voluntad, busco su dirección, me santifico como segundo punto. Tercer punto, escucho la palabra de Dios. Cuarto punto, le doy gracias a Dios. Y quinto punto, hermanos, quinto punto, voy y me preparo para la conquista, hermanos. Ahora sí, ya voy a conquistar. Voy a conquistar. Dice la palabra de Dios lo siguiente, hermanos. Voy a leer del versículo número 12 en adelante. Dice así, Josué 6, capítulo 6, versículo 12. Dice así: y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 7 días, 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Y qué dice la escritura, hermanos? Versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dice aquí, derecho, ¿y hacia dónde, hermanos? Y hacia delante. Derecho y hacia delante. No dice hacia atrás, dice hacia adelante. Entonamos un himno, hermanos, que dice: firme hacia adelante,
jueces de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Pero ¿qué fue lo que hicieron antes? Marcharon, ¿no es así? Alrededor de la ciudad. Cristo Jesús, hermanos, Jehová, Dios de los ejércitos, dio una orden. Los cristianos, hermanos, bueno, no aquí cristianos, los israelitas, hermanos, los hebreos, no dijeron, ¿y qué vamos a hacer como locos dándole vueltas a la ciudad? Ellos no se pusieron a reclamar, ¿verdad? Ellos simplemente obedecieron, sí, vamos. Y lo único que van a hacer es tocar el shofar, ¿verdad? Van a tocar el cuerno de carnero, lo van a tocar mientras van avanzando. Ok, Señor, si tú así lo quieres, así lo hacemos. El séptimo día vas a dar 7 vueltas al mismo lugar y vas a tocar el shofar. Está bien, Señor, perfecto, lo hacemos. No se quejaron. Hermanos, a veces Dios nos pide que hagamos cosas que para nosotros, al parecer, son inútiles. ¿No es así, hermanos? ¿De qué caso tiene y qué sirve que vengan los niños el día lunes, el día miércoles, el día viernes, ¿de qué sirve que vengan los niños? ¿Verdad? Hermanos, ¿va a servir de mucho? No sabemos, hermanos, si el día de mañana esos niños van a traer a sus padres. No lo sabemos. ¿Me explico, hermanos? Lo que para nosotros parece innecesario e inútil, hermanos, para Dios es efectivo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Avanzar e ir hacia adelante. Por cierto, dice que gritaron con gran vocerío, ¿no es así? Por eso pudieron derrumbar los muros. Hermano, hermana,